La sesión de esta tarde. A continuación está el doctor Ricardo Tapia, quien es líder del proyecto de investigación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos va a hablar sobre la neuroética, el inicio de la vida y el uso de las células troncales. El doctor Ricardo Tapia es profesor emérito de la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su investigación por más de 50 años se ha enfocado en diferentes mecanismos neuroquímicos y neuropsicológicos del cerebro, de la función del cerebro. Incluye trabajo en epilepsia, neurotransmisión, memoria y neurodegeneración. Bueno, ya todos lo conocemos, el gran trabajo que el doctor Ricardo ha hecho por muchos años para la ciencia mexicana, y es así como le damos la bienvenida y lo dejamos presentar su conferencia. Gracias, Marichuy. Voy a presentar primero, un poco aprovechando la interesante plática del doctor Pellicer sobre las complejidades del cerebro y por qué ya podemos pensar en cómo tratar con células troncales precisamente algunas de las enfermedades. Y las neurociencias en realidad es una ciencia multidisciplinaria, como ustedes, que abarca desde física, matemáticas, medicina, hasta ciencias sociales, dado que toda nuestra actividad social finalmente depende de la actividad cerebral, y la conducta, nuestra conducta, pues depende del funcionamiento del cerebro. Sin duda estas duelas están muy desagradables. Sin duda las neurociencias es la última frontera del conocimiento, dado que es la mente estudiándose a sí misma, es la conciencia analizando los mecanismos biológicos de la propia conciencia, que yo diría que es el último objetivo de las neurociencias, pues es entender la conciencia y del yo que nos platicaba el doctor Pellicer. Bueno, este es el cerebro humano. Ya ahora, desde Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo, se empezó a pensar que el cerebro era un órgano cuyas funciones dependen de algo biológico y no necesariamente de un espíritu que está por ahí encima del cerebro y manejando las neuronas. Hipócrates ya mencionaba esto: el cerebro ejerce el mayor poder sobre el hombre, pero es gracias a él que entendemos lo que es dulce e insípido. Bueno, algunos siglos después, Claude Bernard, el gran fisiólogo francés, ya se acercó más diciendo que estos pensamiento, conciencia, inteligencia son procesos vitales comunes, no es nada espiritual, es el resultado de la función del órgano. La fisiología debe ser inferida de las observaciones anatómicas, experimentos y la anatomía. Todavía más recientemente, Francis Crick, el de la doble hélice con Watson y Crick, en su libro The Astonishing Hypothesis, escribió esta frase que en realidad es un plagio de Hipócrates. Dice: las alegrías, las tristezas, recuerdos, su sentido de identidad son la conducta del inmenso conjunto. Aquí es donde ya no plagió a Hipócrates, porque Hipócrates no sabía que había células nerviosas ni moléculas involucradas, y Crick sí lo sabía. Pero ven ustedes que la primera parte de esto es un plagio de Hipócrates. No hay duda entonces de que nuestras funciones cerebrales determinan nuestra salud mental y de conducta, pues mucho más directamente que de los genes. Porque los genes tienen un efecto evidentemente de muy largo plazo, desde el origen de cada individuo, pero nuestra conducta diaria pues depende de cómo funciona el cerebro, no de cómo está funcionando en un momento dado un gene. Y claro, ahora ya sabemos mucho, nos falta mucho por saber, pero ya conocemos mucho de las redes neuronales, las funciones específicas de regiones cerebrales y sobre todo, lo que voy a hablar un poco más detalladamente, la función de los neurotransmisores y cómo todas las alteraciones en estos aspectos clave del funcionamiento cerebral, pues son los que nos pueden decir cómo
tratar enfermedades una vez que conozcamos bien la fisiopatología. El cerebro humano, como toda la especie humana, pues es finalmente el producto de la especie, de la evolución de las especies. Ya solamente la gente que sigue siendo dogmática puede negar que la especie humana es producto de la evolución de las especies, y esto se puede ver a simple vista nada más comparando los cerebros desde el ratón hasta el humano, como todos son extraordinariamente parecidos. Si hacemos los cortes, pues también desde el humano, el delfín, el oso polar, el ratón, pues tienen una misma estructura. Nada más viendo esto ya cualquiera podría pensar que sí, somos producto de la evolución de las especies, además de todos los datos genéticos, por supuesto, que ya han demostrado sin duda alguna que todas las especies existentes son producto de la evolución. Si cortamos el cerebro humano, pues vemos que tiene una serie de estructuras internas que se comunican a base de las fibras, la mielina. En esta zona ya es el tallo cerebral, el cerebro por abajo. El tallo cerebral comunica con el resto del cuerpo, de tal manera que si ya lo vemos a nivel celular, el sistema nervioso está constituido por una zona central, que es el cerebro mismo, o el sistema nervioso central, compuesto por miles de millones de células, y esta es una especie de todavía como de caja negra, no acabamos de entender cómo funciona, por lo que eso es recopilar la información del medio ambiente a través de neuronas sensoriales de varios tipos, los 5 sentidos, más los receptores de temperatura, receptores de dolor, receptores de todo lo que sentimos en nuestro cuerpo. Esto llega a través de la médula espinal hasta el cerebro, y el cerebro no tiene más que una sola manera de expresarse, que es a través de las neuronas motoras. Desde la corteza cerebral, donde está el homúnculo que nos mencionaba también el doctor Pellicer, es donde están las zonas que ya se han localizado perfectamente bien de la zona motora, para mover cada uno de nuestros músculos y a través de ellos cada uno de nuestras extremidades, dedos, etcétera. Esto se hace entonces a través de las neuronas motoras, motoneuronas, que comunican directamente a los músculos. Pero es una cosa como muy simple, pero realmente yo creo que a mí me ha parecido, desde que un poco entendí esto, el darse cuenta de que sin las neuronas motoras y sin los músculos que respondan a la excitación de estas neuronas motoras, ya podemos tener el cerebro más sabio del mundo y más inteligente, pero no podemos expresar absolutamente nada si no podemos mover los músculos. Y efectivamente esto es a través de la médula espinal, de la cual surgen todos los nervios periféricos. Ahí está la médula espinal en el interior de la columna vertebral, de tal manera que una neurona motora como esta pues tiene su cuerpo, sus dendritas y una gran prolongación que son los nervios periféricos. Finalmente llegan parte del impulso nervioso desde el sitio inicial y termina en las distintas ramificaciones en los músculos. ¿Y cómo hacen esto las neuronas? Pues está el cuerpo, una zona receptora de prolongaciones, que son el árbol dendrítico, y estos son los axones, que están cubiertos de mielina, y al final de cada una de esas ramificaciones está esta estructura extraordinaria, que yo pienso que el descubrimiento de su función y de su estructura es uno de los mayores descubrimientos del siglo XX, porque es lo que nos permite empezar a entender a nivel químico y a nivel molecular cómo es que funciona el cerebro. Y es que en efecto en estos sitios es donde una neurona, para comunicarse con el músculo o con las siguientes neuronas, como se ve en esta parte de aquí, requiere que se libere una sustancia química,
un neurotransmisor. Pero todo esto se hace a través de canales que están en la membrana y que dejan pasar átomos cargados eléctricamente, los iones que tienen carga positiva o carga negativa. De tal manera que todas las funciones, en esta diapositiva de un artículo de Scientific American, vean el título del artículo, la física del pensamiento, los axones realmente funcionan, transmiten el impulso nervioso gracias a que tienen en su membrana estos canales que ya conocemos de bien la estructura molecular, y a través de estos canales entonces entra o sale ciertos iones, sodio, potasio, calcio, y gracias a esto existe el transporte del impulso y la comunicación. Las neuronas en el cerebro, como ya se veía en la anterior diapositiva, tienen muy distintas formas. Esto es parte de la gran complejidad del cerebro. El hígado quizá tenga más células que el cerebro, el hígado humano, pero todos son, aparte de los conductos biliares y los hepatocitos en sí, todos son iguales entre sí. En cambio, las neuronas pues tienen una muy distinta morfología dependiendo de la región del cerebro. Por ejemplo, vean esta hermosa, ya se quedó sin pilas, esta neurona hermosísima del cerebelo, que es un verdadero árbol. Estas neuronas genéticamente, aquí es donde los genes sí son fundamentales, en el curso del desarrollo del sistema nervioso central, generan la formación de circuitos, de tal manera que los distintos tipos de neuronas se conectan unos con otros, pero siguiendo ciertos lineamientos determinados genéticamente. Solo por darles una idea de la complejidad del asunto, simplemente en la retina, en el fondo del ojo, están desde los fotorreceptores, que son los que reciben la luz tiene que atravesar todas estas neuronas, y luego la comunicación va siguiendo estos circuitos hasta que finalmente a través del nervio óptico se proyecta lo que se recibe en la retina. Entonces una estructura tan delgadita, tan pequeña como la retina, ya es tremendamente compleja, con distintos tipos de neuronas que se comunican de una manera perfectamente determinada, y la comunicación entre una neurona y otra, como en todas las regiones del cerebro, es química. El cerebelo, vean ustedes, esta es la célula de Purkinje que ya mencioné, ya conocemos muy bien todos los circuitos cerebelosos, esta estructura que está cerca de la nuca, en el interior del cráneo, que tiene un papel importantísimo en el equilibrio y en otras funciones, inclusive hasta en la memoria parece que tiene algún efecto. Técnicas muy modernas, tan modernas como de hace 5 meses, ya nos están permitiendo empezar a ver cada neurona prácticamente, es un cerebro de ratón, por esta técnica que se llama Clarity, en donde cada color representa un distinto tipo de neurona que funciona un distinto tipo de neurotransmisor. Entonces no solamente vemos neuronas, sino vemos además que tienen distintos tipos de moléculas en su interior. Y estas moléculas son las que determinan la comunicación entre las neuronas. Esta nueva técnica que se llama Clarity, en donde no hay que cortar el cerebro. Ese es el gran avance de esta técnica, que no tiene más de 5 meses. Esto es una neurona en microscopía electrónica de barrido. Vean, aquí apenas se ven unos cuantos de los miles de terminales, de los axones que cada neurona está recibiendo, como se ve en este esquema. Cada neurona de los cientos de miles de millones que tenemos recibe cientos o miles de comunicaciones de otras neuronas dentro de los circuitos perfectamente establecidos. Esto ya habla entonces de la enorme complejidad que tiene el cerebro. Por eso sigue siendo tan difícil acabar de entender cómo funciona el cerebro, porque finalmente pues de estas comunicaciones a base de la química de los neurotransmisores es que
es que podemos no solamente movernos, sino también pensar, tener emociones, razonar a veces. Gracias a esto. Esta es la sinapsis con vista en microscopía electrónica, y este es un esquema, y brevemente voy a explicar a ustedes esto porque es, como decía yo, es fundamental en la función del cerebro. Como el impulso nervioso que llega por el axón, al llegar al final de la terminal, estos botoncitos, cada uno de ellos es una terminal, y aquí hay un espacio muy pequeño, pero que ya la corriente eléctrica no puede brincarla, y esto es lo que se llena el paso de información por un neurotransmisor. Pues ahora ya esto lo entendemos bastante bien, cómo al llegar la corriente nerviosa al final del axón, existen unas vesículas, que aquí se ven muy bien en la microscopía electrónica, pequeñísimas vesículas. Este espacio es de más o menos 20 nanómetros, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, es muy pequeño, pero suficientemente amplio para que la corriente eléctrica ya no pase. Es como si el cable de una lámpara lo cortamos y necesita estar muy junto el cable para que se restablezca el paso de la corriente eléctrica. Si está un poquito separado ya no pasa, lo mismo sucede aquí. Entonces la comunicación es mediante la liberación de sustancias que son los llamados neurotransmisores, los cuales actúan sobre moléculas ya muy bien conocidas en muchos casos, que son los receptores a los neurotransmisores. Hay distintos tipos de estos receptores, algunos que dejan pasar iones y entonces se restituye un mecanismo eléctrico y la siguiente neurona puede ya excitarse y responder. Pero existe otro tipo de receptores que no son canales, no dejan pasar iones, sino que activan una serie de señales de enzimas, de cambios bioquímicos en el interior de la célula, y esto modula, ya sabemos ahora, de manera muy importante la función de la neurona, inclusive puede modular la respuesta a este tipo de receptores. El neurotransmisor debe ser después eliminado de aquí para que la sinapsis siga funcionando adecuadamente y no se quede estancada, eliminando el neurotransmisor por otras moléculas que lo transportan, o bien porque se difunda, o bien porque alguna enzima lo destruye. Nomás para darles idea hasta qué punto ya conocemos esto. Este es el esquema de uno de estos neurotransmisores que son canales. Estos ya están en los libros de texto desde hace unos 12, 15 años. ¿Cómo es posible ver con las técnicas de rayos X que nos pueden ver a las moléculas? Ahí está el agujero por el cual pasan los iones dentro de este receptor. Toda esta cosa de bolitas y rayas es la membrana de la célula, cuya estructura conocemos ya perfectamente bien. Entonces ya conocemos cómo funcionan muchos de estos receptores, en donde el neurotransmisor se une a una de estas moléculas que son proteínas, y esto hace que se abra el canal y entonces pase el ion. Vean ustedes, aquí esta es la membrana, vista un poco en 3 dimensiones, cómo se forman los canales. Ya conocemos en muchos casos, repito, la estructura muy precisa de cada una de estas proteínas que forman el canal. ¿Por qué esto ha sido tan importante? Porque entonces ahora conocemos cómo actúan muchas de las drogas, que antes no teníamos ni idea de cómo actuaban, y podemos diseñar nuevas drogas para el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, bueno, los anestésicos, los antiepilépticos, los antiparkinsónicos, prácticamente todas las drogas lo que hacen es actuar sobre las sinapsis. ¿Cómo? Reconociendo a los receptores y activándolos o bloqueando la acción de los neurotransmisores. Esta es una sinapsis que funciona con un neurotransmisor que se llama glutamato,
o ácido glutámico. Su receptor está muy bien conocido. Este receptor está formado por, como veíamos en la diapositiva anterior, por 5 tipos de 5 moléculas distintas ensambladas de proteínas. Y en un experimento de hace unos años, que por cierto no he visto que se haya repetido, lo que hicieron fue sobreexpresar genéticamente. Ahora podemos hacer animales transgénicos, en donde modificando los genes podemos hacer que cierta proteína, solamente cierta proteína, e inclusive solamente en cierta región del cerebro, se sobreexprese, haya más de esta proteína. Y entonces este receptor se hace más activo y responde mejor al neurotransmisor. Bueno, lo que hicieron estos investigadores, esto se hizo en una zona del cerebro que se llama el hipocampo, que tiene mucho que ver con la memoria y el aprendizaje. Por cierto, como voy a mencionar después, es una zona del cerebro donde se mueren las neuronas en la enfermedad de Alzheimer. Por eso en el Alzheimer ya no se recuerda nada. Y lo que estos investigadores hicieron es que una vez que se sobreexpresó una sola de estas subunidades de este receptor, entonces esta sinapsis en esta zona específica del cerebro, el hipocampo, hizo que los ratones se hicieran más listos. Y que mientras que el control ya no se acordaba de ciertas tareas que les enseñaron a hacer, el ratón con esto sobreexpresado retenía mucho más tiempo, aquí son días, la información aprendida. Pues quiere decir esto, que nosotros podemos modificar ya la respuesta de los receptores mediante métodos genéticos o por drogas, y eso es lo que es la neurofarmacología actual. Vean ustedes, esta es la sinapsis vista como mucho más de cerca. Esta es la región presináptica, aquí está el mismo neurotransmisor glutamato, este es el espacio sináptico, aquí está uno de estos receptores. Hay varios tipos de receptores para el mismo tipo de neurotransmisión, y cada esferita de estas muestra a ustedes distintos tipos de lugares. Primero aquí en el espacio sináptico, donde el receptor donde el neurotransmisor es reconocido por su receptor, pero luego a través de esta señalización que ya les mencioné en el interior de la célula, ven ustedes todos los sitios en donde se puede reflejar un exceso de transmisión o una falta de neurotransmisión, como activando distintos mecanismos bioquímicos que finalmente pueden llegar. Este es ya el núcleo de la célula y aquí está el DNA. Entonces, inclusive se puede afectar la expresión de los genes mediante drogas que actúan inicialmente aquí, y a través de estos receptores que activan señalizaciones internas podemos llegar a expresar genes cuya expresión o activar la expresión de ciertos genes. Y así es como se piensa que en este tipo de sinapsis, en esta región del hipocampo, estos ratones aprendieron mejor. Y entonces esto plantea ya pues el uso de este tipo de drogas para mejorar la memoria en la enfermedad de Alzheimer, pero también para mejorar el funcionamiento cerebral. ¿Por qué no entonces tomar una de estas drogas, aunque no tengamos Alzheimer? De todos modos siempre se nos olvidan muchas cosas a todos. Afortunadamente, porque si no fuera así estaríamos perdidos. Recuerdan el famosísimo cuento de Borges, Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso, que no podía vivir porque recordaba todo, absolutamente todo, entonces no podía pensar ni hacer nada, porque se la pasaba recordando todo el tiempo. Es un cuento interesantísimo de Borges. Bueno, entonces, ¿por qué no usar estas drogas? Y entonces se plantea un problema ético. ¿Se vale hacer esto? ¿Es demasiado artificial? ¿O qué? Bueno, yo digo que prácticamente todo es artificial, ¿no? Un antibiótico para las vacunas son completamente artificiales, ¿no? Y sin embargo han sido maravillosas
para muchas cosas, ¿no? Bueno, pues esto ya está sucediendo. Hay un montón de sustancias que actúan. Esto que dice CREB quiere decir que son drogas que ya llegan hasta la expresión de los genes. Y aquí hay uno, el modafinil, que según una plática en la Sociedad de Neurociencias de hace 2 años, se presentaron datos donde mostraron que se vendieron $700 millones en 2008 de esta droga, compradas por personas sanas. ¿Cuáles personas sanas? Fundamentalmente estudiantes de las universidades privadas de Estados Unidos, que son las que además tienen el dinero para comprar. Y estas drogas se venden tranquilamente, aquí sí no hay regulación, hasta ahora por lo menos, para comprar estas drogas. En cambio, intentan ustedes comprar marihuana, excepto ahora en Colorado y en Washington, ¿no? Y en Uruguay, en donde ya también. Bueno, pero entonces, aquí está el Ritalin, por ejemplo, que se usó y que se sigue usando durante mucho en los casos de problemas de atención en los niños, el Ritalin. Bueno, todas estas drogas actúan por estos mecanismos que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Entonces, bueno, las preguntas éticas son si es válido hacer más inteligentes. Entonces, ¿a quién vamos a hacer más inteligente? O a todo el mundo le vamos a dar estas sustancias. ¿Se deben prohibir o no? ¿Es discriminatorio? Y de hecho han salido ya muchísimos artículos. Este artículo fue publicado en 2008. Uno de los coautores es, por cierto, el doctor John Harris, de este artículo, para el uso responsable de las drogas que aumentan la cognición en individuos sanos, no para curar enfermedades, sino para mejorar la función mental. Bueno, todo esto lo voy a llevar ahora hacia enfermedades neurodegenerativas y al posible uso de las células troncales. ¿Y por qué creo yo que las células troncales pues son una herramienta potencial todavía poderosísima para el tratamiento de estas enfermedades? Y es necesario seguir investigando. Y además voy a irme sobre el uso de las células troncales embrionarias humanas y los problemas éticos que, según algunos, existen para usarlas. Bueno, de hecho ya les hablé yo de tipos de neuronas y según el circuito en que se encuentran. Las neuronas de la retina que les mostré a ustedes, pues tienen una función específica para que la luz que incide sobre los fotorreceptores que están en el fondo de la retina se convierta en un impulso nervioso que es integrado en el cerebro y así detectamos colores y bueno, todo lo que es la visión. ¿En dónde? En la corteza visual, que está hasta la parte occipital del cerebro. Otro tipo de neuronas, también ya se las mencioné, son las neuronas motoras, y otro tipo que también ya les mencioné, en el caso de los ratones los ratones listos, les llamaron, igual que estas drogas, ahora se llaman las drogas listas porque facilitan el aprendizaje, son de los circuitos de memoria y aprendizaje. Entonces voy a usar estos dos ejemplos, alteraciones de neuronas motoras y alteraciones de estas neuronas de los circuitos de memoria y aprendizaje, cuya muerte, destrucción patológica de estas neuronas causan dos de las más terribles enfermedades neurodegenerativas que conocemos, que son la esclerosis lateral amiotrófica, en la cual lo que sucede es que se mueren las neuronas motoras. Aquí está el y la otra zona sensorial. Entonces, desde aquí parte el impulso nervioso, recorre por la médula espinal, es un corte de la médula espinal, llega la comunicación aquí, todo a base de sinapsis, creo que no he dicho el nombre de sinapsis, pero ese es el
sitio de la comunicación química entre las neuronas. Todo es comunicación química en sinapsis, de tal manera que este axón que estimula, llega a esta motoneurona, esta a su vez es la que va a mover al músculo. Esta, que aquí está en un esquema, ya vimos un esquema parecido, está recibiendo multitud de contactos sinápticos, finalmente su axón cubierto de mielina llega al músculo. ¿Qué pasa entonces cuando estas neuronas, sobre todo de la médula espinal, pero también de la corteza motora, se mueren? Pues que ya no se pueden mover los músculos. Esta es la poliomielitis, enfermedad infecciosa causada por un virus, mata estas neuronas. Por eso los enfermos de poliomielitis pues quedaban paralíticos fundamentalmente de las piernas. Afortunadamente con las vacunas ya prácticamente la poliomielitis no existe, gracias a la vacuna antipolio. Pero sí existe esta terrible enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica, y la gente que tiene esta enfermedad, hay dos enfermos muy famosos. Uno fue el gran bateador de los años 30, Lou Gehrig, que a los 36 años le dio la enfermedad y se murió en 3 años. Por eso en Estados Unidos a esta enfermedad se le conoce como enfermedad de Lou Gehrig. Estos enfermos se mueren entre 3 y 5 años porque los músculos se van paralizando progresivamente, todos los músculos, hasta que afectan los músculos respiratorios y los músculos también de la cara y de la cabeza. El otro famoso enfermo pues es el famosísimo Stephen Hawking. Bueno, que es un caso rarísimo porque ya cumplió 50 años con la enfermedad, entonces nadie sabe realmente si es una enfermedad, una esclerosis lateral típica. Evidentemente no es una enfermedad típica. Que yo conozca, es el único caso que ha sobrevivido a más de 5 o 6 años. Entonces es un caso realmente muy excepcional. Como ustedes saben, es el gran cosmólogo, autor de muchos libros, La breve historia del tiempo, acaba de publicar otro sobre Dios, y si Dios y el cosmos, o algo así, no recuerdo el nombre. Bueno, la gran pregunta es entonces, bueno, ¿cómo no hay ningún tratamiento para este tipo de enfermedad, igual que para el Alzheimer no lo hay? ¿Qué es lo que se puede pensar en hacer? Pues entender por qué se están muriendo esas neuronas. Y aquí volvemos a la sinapsis. Resulta que hay muchísima evidencia experimental ya. Fíjense, este mismo neurotransmisor del que les hablé, que facilita la memoria, el ácido glutámico, también es un neurotransmisor en la médula espinal para excitar a las motoneuronas. En muchas zonas del cerebro este neurotransmisor a través de esta sinapsis excita a las neuronas. Y ahora ya sabemos que cuando por alguna razón hay sobreexcitación, vean la paradoja. La diapositiva que les mostré, un exceso de transmisión mediada por este aminoácido, ácido glutámico, facilitaba la memoria. Cuando el receptor fue alterado, fue sobreexpresado genéticamente, los ratones se hicieron listos. Bueno, pero cuando se sobreactiva de más la neurona con este mismo neurotransmisor, entonces sucede un mecanismo que se llama excitotoxicidad, y se llama así porque la sobreexcitación de las neuronas mediadas por este neurotransmisor mata las neuronas. Y este es entonces uno de los mecanismos que se ha pensado para explicar la muerte de las neuronas en la enfermedad de Parkinson, en el propio Alzheimer y en la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, usando esto, les quiero pasar 3 diapositivas de experimentos de mi laboratorio que estamos haciendo desde hace mucho tiempo, bueno, 10 años, en donde lo que hacemos es, en la médula espinal de la rata, administrar drogas como esta, que sobreactiva directamente este receptor al neurotransmisor, y lo sobreactiva tanto que mata a la neurona.
o bien usamos antagonistas para evitar que esto suceda. Bueno, esto es como lo hacemos, un experimento en la rata anestesiada, mediante una canulita que nos permite inyectar lentamente esta sustancia que va a sobreexcitar a las neuronas, y lo que pasa es que la neurona de este lado, esta es la médula espinal cortada transversalmente, y vean ustedes cómo la rata queda paralizada de este lado, que es donde están las motoneuronas. Aquí están del lado sano, y del otro lado ya no hay motoneuronas, ya las matamos con esta sobreexcitación, y la rata está paralizada de ese lado. Aquí se ve a mayor aumento. Estas motoneuronas de la médula espinal son muy grandes, comparativamente con casi con cualquier otra neurona, y del lado donde inyectamos la sustancia ya no hay neuronas. Lo hacemos también con un marcador que marca las moléculas involucradas en el asunto. Aquí están rojas, y de este lado ya no hay, y la rata está paralizada. Y en microscopía electrónica, vean ustedes una motoneurona hermosa, sana, muy bonita, enorme, con su núcleo, su nucleolo, todos sus organelos intracelulares, y en la rata que le inyectamos este compuesto y que está paralizada, la neurona está toda llena de vacuolas, está a punto de morir. Entonces estamos simulando y tratando de entender qué es lo que pasa. Ahora, me voy al Alzheimer. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cuánto tiempo me das? 5 me das, nada más. Bueno, ¿qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Ahí no se mueren las neuronas motoras, y por lo tanto el enfermo de Alzheimer sí se puede mover, y tan se puede mover que luego se sale de la casa y ya no sabe quién es, y es un problema espantoso, porque no sabe quién es, mucho menos dónde vive, ni nada, pero sí se puede mover. ¿Por qué? Porque se murieron las neuronas de otra zona. Justo del hipocampo, aquí está Alzheimer, Alois Alzheimer, que fue el primero que describió la enfermedad, y lo que sucede aquí es que se depositan estas placas amiloides, que son extracelulares, pero lo grave aquí es el futuro. Esta gráfica muestra a ustedes en distintos continentes. Lo que se espera para 2050, se esperan alrededor de 100 millones de enfermos de Alzheimer. ¿Y por qué se mueren estas neuronas en la enfermedad de Alzheimer? La respuesta es: no sabemos. Excepto por esto, por la edad. Las curvas de la edad nos indican con toda claridad que conforme avanza la edad, este es el porcentaje de personas no afectadas por Alzheimer. Hasta los 70 años todavía hay un buen porcentaje de sanos. A los 80 años ya nada más el 60% no tiene Alzheimer. Si hacemos una extrapolación de esto, al llegar a los 115 años, de acuerdo con esta extrapolación, toda persona que llega a los 115 años tiene Alzheimer. Pero no sabemos por qué. Excepto en el 10% de los casos se han detectado alteraciones genéticas, por cierto, de igual manera en la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Por eso es que se puede calcular estos tremendos incrementos en el número de personas con Alzheimer para el 2050, por la esperanza de vida cada vez es más alta en casi todos los países. Vean ustedes el cerebro del Alzheimer comparado con el normal, o en un corte, del lado izquierdo normal, del lado derecho con Alzheimer. Los ventrículos cerebrales crecen muchísimo. Esta es la zona del hipocampo y del lenguaje, está muy destruida. Pues bueno, aquí yo llego a una conclusión que se les planteo a ustedes. Se puede considerar que las neuronas que se han perdido son las de la mente, de la inteligencia. Yo digo que sí, porque quien no tiene memoria y ya no se acuerda de nada, pues no puede tener inteligencia, porque ya no puede relacionar ideas, porque ya no tiene ideas, porque ya se le olvidaron todas las que tuvo. Si ya ni siquiera reconoce ni a sí mismo en el espejo,
Entonces se puede pensar que estas neuronas son las que mueven la mente, así como en la esclerosis lateral amiotrófica se mueren las que mueven los músculos. Es un atrevimiento lo que estoy diciendo, pero yo creo que tiene cierta justificación. Y este tipo de argumentos, más otros muchísimos, a mí me han hecho pensar que en realidad la mente es un sistema químico capaz de pensar, puesto que si están funcionando bien las neuronas y tienen los neurotransmisores funcionando, la persona tendrá una mente sana. Y si no, pues tendrá Alzheimer, o tendrá cierto tipo de demencia, o tendrá esquizofrenia, o tendrá trastorno bipolar, o tendrá depresión endógena. ¿No? ¿Todo por qué? Por alteraciones en la comunicación en las sinapsis. ¿Cómo entonces estas enfermedades? Bueno, aquí entra lo de las células troncales, ya no tengo tiempo de revisar esto. Permítanme nada más muy rápidamente, insistir en que las células troncales de origen embrionario siguen siendo las más interesantes para el posible desarrollo de terapias en este tipo de enfermedades. ¿Y cuál es el origen de estas células troncales embrionarias? Los óvulos fecundados sobrantes de la fertilización in vitro, o bien la clonación terapéutica, o más definida mejor como transferencia nuclear de células somáticas. Entonces, bueno, muy rápidamente, antes que Marichuy me corra de aquí, estos son el desarrollo en el humano y en el ratón, a nivel 2 células, la mórula, 4 células, aquí lo ven ustedes, seguramente el doctor Covarrubias quizá nos va a hablar más de esto mañana. En el humano y en el ratón, a este nivel, ¿quién puede distinguir una de otra estructura? Difícilmente, ¿no? Este es el blastocista humano, del cual se extraen las células troncales, que son pluripotenciales, y el problema aquí ético es el de la gente que dice que si se usan estos blastocistos, que así se llama esta estructura, para obtener las células troncales embrionarias, estamos destruyendo el blastocisto. Y la gente, sobre todo gente religiosa, piensa que desde él se forma el cigoto por la fertilización in vitro, ya está una persona, ya existe ahí una persona. Y los que no creemos que eso sea así, es lo que quería yo exponerles de aquí en adelante, pero ya no tengo tiempo. Creemos que un blastocisto no puede ser considerado una persona porque no ha desarrollado absolutamente, esto es lo de la clonación, me lo voy a brincar todo esto. Pero ¿qué pasa durante el desarrollo? Toda mi exposición anterior sobre las sinapsis, actividad eléctrica, como que va para esto. ¿Cuándo podemos decir que hay qué es lo que hace al feto una persona? Yo creo que con los que les he expuesto hasta ahora, que fue una cosa tremendamente resumida, pues desde luego es mucho más amplia la argumentación, no es cualquier tejido el que da a la persona, sino el sistema nervioso central, del cual depende la conducta. ¿No? Entonces, si es esto así, el órgano de funcionamiento, las características que lo distinguen de otras especies, ¿no? Bueno, tan es así que ahora ya sabemos que nomás diferimos del chimpancé en el 1% del genoma, y sin embargo, pues mentalmente yo creo que sí estamos más desarrollados que el chimpancé, ¿no? Entonces, pues uno puede, por razones, son distintas especies durante el desarrollo embrionario, uno puede razonar para decir hasta que no haya un desarrollo del sistema nervioso suficiente, sobre todo la corteza cerebral, pues no puede haber persona. Pues me tengo que brincar todo esto, comparar el ratón con el humano durante el desarrollo intrauterino, nada más quiero llegar a esta.
Y a las 8 semanas así se ve el cerebro anterior en el humano y así se ve en el ratón, en lo equivalente, ¿no? O sea, más parecido no puede ser, ¿no? Pues sí. Y no hay corteza cerebral, absolutamente nada de corteza cerebral todavía. Es más, hasta las de semanas 12 a 13 no hay, sino solo la llamada placa cortical. Y aquí llegan las vías nerviosas desde el tálamo. Entonces un feto de esta edad no puede sentir dolor porque no hay conexiones. No puede pensar nada, por supuesto, no puede nada porque no tiene corteza cerebral. La capacidad de respuesta de la corteza a estímulos sensoriales se alcanza a la semana 29 y la actividad eléctrica del electroencefalograma hasta la semana aproximadamente 30. Entonces, si la muerte de una persona adulta se declara cuando la actividad eléctrica desaparece, cuando es plana, aunque siga latiendo el corazón y haya respiración por máquinas o sin máquinas, entonces se puede concluir, visto desde el otro lado, que mientras no haya tal, tampoco hay persona. Aquí ya está muerta, esta persona ya no es persona, ya es cadáver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué se dice que desde el blastocisto, que no es más que una estructura de 200 células, ya hay persona? Entonces, no veo yo el argumento de que no se puede usar a los blastocistos para investigación con células troncales embrionarias, ¿no? Si se analiza este desarrollo, hasta el alcance del desarrollo en la corteza, adquiere autonomía fisiológica y además para sobrevivir fuera del útero. Bueno, esto es más discutible. Bueno, entonces yo postulo, pues ya para terminar, son argumentos estos son los esquemas del uso posible de las células troncales para las distintas enfermedades que he mencionado, neurodegenerativas, según la zona, por ejemplo, en el Parkinson, que ya mencionó el doctor Pellicer también. Bueno, pues en la zona de las neuronas dopaminérgicas es donde habría que inyectar las células troncales diferenciadas hacia neuronas dopaminérgicas y curamos el enfermo de Parkinson, por lo menos en teoría, aunque ya hay muchos datos experimentales que apuntan en esta dirección. En el Alzheimer es mucho más complicado porque las neuronas que se mueren están mucho más dispersas. En el accidente vascular cerebral, pues dependiendo de qué tan extenso es, y en la esclerosis lateral amiotrófica, pues en la médula espinal fundamentalmente, aunque falta por ver que crezcan los axones hasta los músculos. Otro gran problema, grandísimo problema. Bueno, en Brasil finalmente en 2005 se aceptó por la Suprema Corte de Justicia de Brasil el uso de los blastocistos para investigación y hubo un gran festejo encabezado por la doctora Mayana Satz, una genetista que peleó mucho porque en Brasil se pudiera hacer investigación con células troncales embrionarias humanas. En México esto no está regulado, pero pues como hay que destruir los blastocistos y toda la gente que piensa que son personas, entonces aquí el Congreso no ha podido hacer mucho. Bueno, entonces yo postulo pues para terminar que esto lo de los pluripotenciales. Que no debe haber objeciones para obtener las células troncales embrionarias y que lo no ético es no usar estos blastocistos sobrantes de la fertilización in vitro para investigación con células troncales. Muchas gracias. Preguntas y respuestas, pero si hay alguna, yo pienso que sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en lo que Aña pone su presentación con nuestro equipo técnico, tenemos espacio para una o dos preguntas. Gustavo.
Ricardo, tratando de contestar la pregunta acerca de la pregunta ética acerca del uso de las drogas SMART, uno podría pensar que la respuesta va a depender de qué teoría partamos, pero digamos que si partimos de una teoría consecuencialista, ¿no? que busque las mejores consecuencias en términos de bienestar para la persona, felicidad, lo que sea, parece que podríamos justificar una obligación de usar este tipo de drogas si vamos a mejorar nuestras capacidades cognitivas, nuestra memoria, etcétera, ¿sí? Y eso va a redundar en nuestro bienestar en general y como sociedad, etcétera, siempre y cuando no tengan efectos adversos. Claro. ¿Sí? No, eso no lo sé, creo que lo mencionaste de pasada, pero entonces parece como que la respuesta a esa pregunta que tú hacías sería, sí, debemos usar esas drogas, todos deberíamos usarlas. ¿Qué es lo que tú has pensado? Yo pienso que sí, yo pienso que no solo sería permisible, sino recomendable usar todo lo que esté a nuestro alcance, pues para ser más listos y más inteligentes. Sí. El problema ético es que si se le puede dar a todos como si fuera una vacuna, ¿no? Las vacunas ya afortunadamente sí, casi se puede decir que se aplica a todo el mundo, a todos los niños en muchos países, ¿no? El problema de esto que es también preventivo, que es para mejorar y no para curar. La vacuna no es para curar, es para prevenir y ya se aplica a todo el mundo. Pero hubo un tiempo en el que la cantidad de vacunas no era para todo el mundo, sabía qué escoger. Bueno, con la famosa epidemia del H1N1 de hace 6 años, pues mucho se discutió a quién primero se le va a poner la vacuna, ¿no? Para este tipo de drogas, para mejorar el aprendizaje, pues mientras no hayas para todos, haciendo a un lado los posibles efectos colaterales, suponiendo que fueran solo maravillosas, que no tuvieran efectos, bueno, pues yo sí abogaría porque se empezara a dar a toda la población, claro, ¿no? Y no se empezara a discriminar, eso sí, esa es mi opinión. No. Bueno, de hecho, la participación iba exactamente por lo que acabas de comentar, Ricardo, que el uso de estas drogas inteligentes, el problema sería la distribución inicial que se le daría. Pues sí. Porque, por ejemplo, ahorita los médicos que tienen acceso a las prescripciones las pueden consumir, o los que pueden pagar las prescripciones las pueden consumir sin problemas y pueden obtener beneficios de ella, y no así el resto y gran parte de la población. Claro. Entonces, sí, en definitiva, la distribución creo que sería lo más importante para el caso de estas drogas inteligentes. Claro, claro. Pues así despedimos al doctor Tapia, muchas gracias.